Checo Pérez inició el fin de semana más importante de su temporada de forma sólida. El mexicano tuvo un ritmo de carrera superior a Max Verstappen, pero el reto no sería sencillo. Sus tandas largas son prácticamente iguales a las de McLaren, y el día de mañana será crucial para que el tapatío aspire mínimamente al podio, que es lo que Red Bull necesita de él. Christian Horner habló al respecto y despejó dudas acerca del futuro del ministro de Defensa, asegurando que todo depende de él. Además, Checo negó que todo lo que ha hablado Helmut Marko acerca de su futuro sea verdad, dejándolo nuevamente en una posición de mentiroso al ojo que todo lo ve en la Fórmula 1. ¿Quieres saber todos los detalles de esto y lo que sucedió en las prácticas 1 y 2 de Bélgica? Quédate que ya comenzamos. El circuito de Spa-Francorchamps, el más largo de todo el calendario, lució un cielo nubloso, pero con una temperatura bastante aceptable como para celebrar las prácticas libres 1, 21 grados centígrados de ambiente y 36 en pista. Los pilotos ya se encontraban dentro de su monoplaza listos. Los Alpine presentaron una livery especial promocionando una película del MCU. Inmediatamente, abriéndose el reloj, empezaban a salir a pista. Checo ya se preparaba para salir. Los primeros en rodar serían los Mercedes, mientras Russell lanzaba su vuelta rápida. Ocon ya reportaba problemas desde su salida a pista. Al parecer, su caja de cambios no andaba bien, por lo que regresaba de inmediato al garage. Más adelante, Ricciardo traccionaba mal en la salida de la curva 1, la Surs, y trompeaba y quedaba atravesado en la línea de boxes. Afortunadamente, no había mucho tráfico todavía en pista. A 5 minutos del inicio, Verstappen se colocaba primero, pero con un tiempo todavía alto, de 1.44 con 706, seguido de Hamilton, Gasly, Pérez y los dos Ferrari. Mientras Hülkenberg rodaba en pista, los McLaren se colocaban entre los primeros puestos. En repetición, nos presentaban el comportamiento del alerón delantero de los W15 de Russell y Hamilton, alerones con muchísima flexibilidad, hecho que se empezará a regular de manera estricta. Recordemos que ya ha habido llamadas de atención al respecto. Al haber muchas curvas ciegas, veríamos como Checo, a punto de tomar una curva, corregía para dejar pasar a Hamilton, pero este mejor se frenaba para no provocar una situación más incómoda. Russell cerraba quinto y, liderados por Verstappen, se intercalaban los McLaren y los Mercedes. Piastri deslizaba peligrosamente en la curva, pero lograba controlar el auto. Los tiempos ligeramente altos permitían que Gasly se colase a la cuarta posición o Bottas a la octava. Checo cerraba quinto y Norris con autoridad cronometraba para quedar tercero debajo de Verstappen y de su coequipero. Mientras Leclerc rodaba su vuelta rápida, veríamos que Sainz se colocaba cuarto, lo descendía el monegasco y con esto superaban a los dos Mercedes. Pero el Hammer, que se encontraba en sexta posición, lo aquietaba colocándose segundo con tiempos cada vez más competitivos. Para confirmar la tendencia de las flechas plateadas, Russell cerraba también segundo a 4 décimas de Verstappen, que luego mejoraba sus tiempos por 2 décimas. Checo cerraba octavo. Cabe destacar que los tiempos que se cronometraban los realizaban todos con gomas medias, pero los Bulls rodaban con duras. Mientras metían a Checo al garage, pudimos apreciar las toberas laterales en el RB20 que no habíamos visto en Hungría. Los pilotos apenas estaban encontrando sus marcas de frenada. Albon se pasaba ligeramente y abortaba su vuelta rápida. Leclerc se colocaba quinto, intercalándose con los McLaren. Hay que ver la referencia, como dijimos, ¿no? Cuando comiencen todos a poner el mismo tipo de neumático, a ver cómo están las diferencias, porque si no, Max Verstappen sería un segundo y medio más rápido que todos prácticamente. Casi todos entraban en sus respectivos garajes. Los mecánicos trabajaban exhaustivamente en el monoplaza de Ocon, que continuaba sin salir a pista. Los tiempos todavía se encontraban bastante abiertos. Solo los primeros 6 se encontraban a 8 décimas. Todos ajustaban suspensiones, frenos y alerones, ya que en este circuito el agarre aerodinámico es fundamental. Restaban 35 en el reloj y empezaban a salir los monoplazas ahora con gomas blandas. Russell iniciaba su vuelta marcando el primer sector de morado. Se colocaba primero con un tiempo de 1.44 con 225 a 2 décimas de Max, quien ya corría su vuelta rápida, y cerraba su crono con 1.43 372, colocándose primero, mejorando el tiempo de Russell por 8 décimas. Piastri a su vez también cerraba con mejores tiempos, pero le faltarían 7 décimas para superar a Max. Checo abría vuelta rápida y Bottas increíblemente se ubicaba cuarto. El onboard de Checo nos permitía ver lo difícil del trazado, ya que no se frena en muchas zonas y se hilan curvas solo controlando un poco la dirección con lift and coast. Pérez cerraba quinto a 9 décimas de líder. Ricciardo dominaba a Tsunoda, marcando tiempos para colocarse séptimo, mientras Yuki lograba solo un 12º puesto. Y en el sector número 2, por el contrario, es un sector donde se necesita buena carga aerodinámica, que el auto doble bien a altas velocidades. Por eso también vemos estas diferencias. Algunos autos seguramente más descargados, probando
algo diferente, van más rápido en el sector número 1, tal vez también van bien en el último, pero se compromete mucho el sector 2, donde va muy bien Verstappen, seguramente con alguna configuración también diferente. La diferencia de tiempos entre los dos Red Bull era de casi un segundo. Checo reportaba por la radio: I'm really struggling to know what the car is doing on entries. Is that mainly low speed? All speeds, low speed and medium. I don't have the feeling of what's going on. A lo largo de las prácticas, sus ingenieros y mecánicos tendrán que trabajar en los reglajes para mejorar sus sensaciones. Minutos después, Albon sorprendía colocándose tercero, marcando récords en el primer y tercer sectores, a 7 décimas del líder. Norris abortaba su vuelta rápida al bloquear en la última chicana, y mejor entraba a boxes. Los Aston Martin seguían debatiéndose por conseguir un mayor rendimiento. Is the engine okay? How we can be slower on the first sector? Restando un poco menos de un cuarto del reloj, todos iniciaban con tandas largas. Al correr con los autos cargados de combustible, ya nadie reduciría sus cronos. El único en no haber marcado tiempo sería Ocon, que ya no saldría a la pista. Se reportaba un problema en la unidad de potencia y posiblemente, así como Max, también penalice en este gran premio. A Hamilton le costaba frenar el auto ya cargado y se salía en curva. Russell también reportaba. Todos reportaban muchos cambios en cuanto a la manejabilidad con el auto cargado. Albon se salía ligeramente de pista. Hamilton continuaba con las quejas. Los mejores tiempos de las tandas largas también las darían los dos líderes de la tabla, Max Verstappen y Oscar Piastri, que se empezaban a imponer a su compañero. Abróchense los cinturones porque ya comienza nuestra primera sección de noticias. Arrancamos con Sergio Pérez, que no entiende la razón por la cual Helmut Marko mantiene la presión sobre él y su futuro antes del Gran Premio de Bélgica. Checo tiene en mente un solo objetivo: encarrilar su temporada para ayudar a Red Bull en la lucha por el campeonato de constructores, y desconoce por qué Helmut Marko mantiene un discurso de que la posición del mexicano está en riesgo. Durante el fin de semana pasado en Hungría, Pérez indicó que él estaría en su asiento en Red Bull hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada actual, y que también sería así en el 2025. Sin embargo, Helmut Marko, asesor del deporte motor de la casa austriaca, dijo que su futuro sería revisado el lunes posterior a Spa-Francorchamps. Durante la reunión con medios del jueves en Bélgica, el mexicano fue cuestionado acerca de las palabras de Marko y si estaba seguro al 100% de que Spa no sería su última carrera. Estoy seguro, sé básicamente lo que está en mi contrato y sé lo que el equipo confía en mí y sé dónde está el foco principal, que es cumplir en la pista. Al referirse a Helmut Marko y sus insinuaciones sobre una posible salida del mexicano si no rindiese, expresó que creo que es algo que hay que preguntarle a él, no lo sé, no he hablado de eso sobre ese punto en particular. Como he dicho, siento que todo el equipo está totalmente concentrado en volver a la pista, en encarrilar nuestra temporada, y el resto es pura especulación. Pérez indicó que por el momento quieren alejar todo el ruido posible para tratar de poner de nuevo en dirección al RB20 y recuperar el ritmo que tenían antes de las 3 últimas carreras. El equipo está trabajando muy duro conmigo para volver a encarrilar la temporada. Estamos trabajando para ganar el campeonato de constructores. No ha habido ninguna discusión más allá de volver a encarrilar la temporada. Al ser cuestionado sobre la diferencia de los paquetes de actualización en su coche y en el de Max Verstappen, como sucedió en Hungría, el mexicano no lo toma como algo personal y entiende las dificultades técnicas a las que se están enfrentando. Ya sabes, te gustaría tener la última especificación de los coches, pero el equipo está empujando muy duro para poder traer tantas actualizaciones como sean posibles, y a veces no podemos tenerlas para ambos coches, y eso es algo de lo que todos somos conscientes y de cómo funciona. Soy consciente de todo el empuje que la gente está haciendo en la fábrica. Al hablar sobre el enfoque para este fin de semana, donde la presión se vuelve a colocar sobre él, indicó que siempre es muy importante ser capaz de extraer el máximo cuando importa, que es la clasificación y la carrera. Y sí, ese es el objetivo para este fin de semana. Por otra parte, están siendo unas semanas complicadas para Max Verstappen y Red Bull, que no ganan desde el Gran Premio de España y no encuentran el ritmo que les llevó a dominar las temporadas 2022 y 2023. El tricampeón del mundo ha protagonizado una rabieta en el Hungaroring, donde ha maldecido el coche y la estrategia del equipo en numerosas ocasiones,
al finalizar fuera del podio. Esto ha sido muy comentado y, antes del Gran Premio de Bélgica, Lewis Hamilton, al ser preguntado por cómo se gestiona las situaciones en las que su coche no está a la altura de las expectativas, dijo: como director de equipo, como miembro del equipo, como compañero de equipo, tienes que portarte como un campeón del mundo. Preguntando entonces si Verstappen refleja esos valores, Hamilton se limitó a responder: ciertamente no lo hizo el pasado fin de semana. Los dos pilotos libraron una seria batalla por el campeonato en 2021 y la historia se repitió cuando chocaron en la primera curva en la vuelta 63 en Hungría, después de que el holandés se lanzara a fondo en la curva interior, pero quedó atrapado y las ruedas se juntaron, enviando al Red Bull a volar con fuerza. La tensión entre ambos se mantuvo después, pero el incidente se consideró finalmente un accidente de carrera. El piloto de Mercedes terminó su respuesta a la pregunta original: creo que hay que seguir intentándolo. Hemos probado muchos reglajes. Tienes que entender que no siempre va a ir mal, pero tienes que trabajar con los que te pueden ayudar. Así que hay que comunicarse con el equipo, explicar los problemas lo más claramente posible para que no se pierda nada en el proceso. Nosotros, volvemos al simulador y trabajamos ahí. Volvemos a la fábrica y hablamos con el jefe de cada departamento, por ejemplo, para asegurarnos de que estamos de acuerdo. Vamos al túnel de viento para que los que trabajan en el desarrollo sientan que están en este viaje con nosotros y que tenemos que entender exactamente todo, cada paso que nos puede llevar a donde queremos estar. Así es como lo hacemos y es algo agradable. El clima se había mantenido estable, aunque las probabilidades de lluvia aumentaban al 40%. Tras las prácticas libres 1, los pilotos ya habían marcado las diferencias del circuito con respecto a otros años. La amenaza de lluvia hacía que saliesen rápido a pista, que era inaugurada para estas prácticas libres 2 por Gasly, Verstappen y Zhou. Parte de las buenas noticias sería que Ocon volvía a la pista tras haberse perdido las prácticas 1 por fallos de fiabilidad en su monoplaza. Piastri, que se había lucido durante las prácticas 1, salía también a pista. Max iniciaba su vuelta rápida y se colocaba primero, ya con tiempos de 1.43. Checo se colocaba segundo. Iniciaban a la cabeza los dos Bulls. Después Hamilton le robaba la segunda plaza a Checo por tan solo 2 milésimas. Poco después, Norris se ubicaría segundo, pero con gomas blandas a 1/10 de Max. Esto cuando todos rodaban con medias. Piastri se colocaba tercero, a 0.3 de líder. Los Ferrari no se habían visto tan mal durante las prácticas 1. Los de Maranello intentaban defenderse, exigiéndole a sus monoplazas. Leclerc cerraba cuarto sobre Hamilton, Pérez y Russell, pero Sainz le superaba colocándose tercero, aunque Mercedes todavía tenía que decir, y Russell le arrebataba la plaza. A diferencia de las prácticas 1, ya no habían monoplazas de la tabla media intercalados. Solo los 8 pilotos de las 4 escuderías punteras ocupaban las primeras 8 plazas y solo intercambiaban posiciones. Max, volando en pista, mejoraba sus tiempos y se separaba 1/10 más. Los Alpine lo intentaban, pero parecían que no tenían mucho más de lo que mostraba y ocupaban la 1/10 y la 12ª plaza. Sergio subía a la 6ª posición. Norris lanzaba una vuelta rápida, pero se encontraba con tráfico. A pesar de ser un circuito largo, nos mostraba que el problema del tráfico también podía presentarse aquí en Spa, situación a considerar para la clasificación. Checo reportaría por la radio sobre sus contrincantes. Yeah, there's a lot of grounding for Norris. Into Rouge. La pendiente ascendente de Eau Rouge genera una compresión en los monoplazas que vence a cualquier suspensión y genera el roce forzoso en este sector de pista. Sainz lanzaba su vuelta rápida, marcaba récord en el segundo sector y tras un vueltón cerraba primero, mejorando por 2/10 el tiempo de Max. Le hablaban a Sainz por la radio para que no se sintiera solo en pista. Feel a bit alone out there. Yeah, lonely. También con gomas blandas, Piastri se colocaba a la punta, siendo el primero que rompía el límite del 1.42. Esto lo cronometraba a pesar de haber tenido algunos deslices y habiendo mordido la leca. Max obviamente no podía dejar las cosas así, y Verstappen, ya rodando con gomas blandas, lo intentaba, pero quedaría segundo a solo 2 milésimas del equipo de Piastri. Justo a media práctica, Stroll cerraría quinto, siendo el primer invitado dentro de los pilotos de las escuderías punteras. Las gomas blandas hacían la diferencia, la incursión en la leca y el roce con los pianos harían que Piastri solicitara por radio. I just need to check the floor. Turn into a skateboarder at turn 7. Checo después cerraba quinto. Al parecer de a poco, los ingenieros y mecánicos lograban mejorar los reglajes del RB20.
Leclerc rodaba, intentando forzar el crono, y se encontraba con mucho tráfico. Esto le alcanzaba para una tercera plaza. Habiendo rebasado el ecuador de las prácticas, Norris volaba en la pista y sorprendía colocándose primero. Había sido 2 décimas más rápido que su coequipero Piastri, que durante las 2 sesiones se había mantenido liderando a la escudería papaya. Hamilton cerraba vuelta, pero no lograba mejorar sus tiempos, y permanecía en la 10ª ubicación en tabla. Norris llegaba a boxes, mientras producción nos mostraba el gráfico comparativo entre los sectores de dominación de Norris contra los de Piastri. Este nos mostraba que Piastri era mejor que su compañero en las zonas trabadas, las curvas lentas, mientras Norris dominaba los cronos por velocidad. A partir de este punto, todos entraban para cargar los tanques de combustible e iniciar con tandas largas de nuevo. Los McLaren prácticamente igualaban los tiempos récord de Max en el segundo sector, el más lento del circuito, y esto podían hacerlo ya que iban más cargados aerodinámicamente, a diferencia de los Ferrari, que rodaban descargados para aprovechar la velocidad punta, pero en la zona de curvas ligadas perdían bastante tiempo que no lograban compensar en rectas. McLaren está bien balanceado en todos los sectores, de hecho ya hace varias carreras que es el mejor auto en la pista y aquí están primero y segundo, ¿no? Mientras tanto, los Aston Martin seguían sufriendo, y como los Alpine mostraban no traer mucho más y les alcanzaba para ocupar las posiciones 11 y 12 solamente. Después veríamos rodando a Ricciardo, que al encontrarse en sus tandas largas ya no mejoraría crono, pero saltaba a la vista su 14ª posición contra la 20ª de Tsunoda. Laurent Mekies se mantenía atento. Poco después veíamos que, como sucediese en las prácticas 1, ya el frenar con los autos cargados de combustible les costaba a los pilotos, y Piastri lo demostraba, casi perdiendo el monoplaza en la Leca antes de la curva 7, Malmedy, y salvando la curva de manera milagrosa. Los tiempos de tandas largas variaban, desde el 1.49 hasta el 1.51. Destacaremos que algunas escuderías probaban tandas largas con goma suave. Esto nos dice que todas las escuderías lo están considerando para las estrategias, y lo más probable es que se use para un primer stint. De ahí que se use con tanques de combustible llenos. Producción nos mostraba los tiempos de tandas largas, y veríamos que Checo tenía tiempos superiores a su compañero por 1 segundo. Hay que recordar que cada 10 kilos en un circuito como este deben ser 3 o 4 décimas. Sí, ¿no? sí, pero no solamente en el tiempo, sabes que influye muchísimo en el desgaste del neumático. Por eso a veces es mejor en una carrera larga de 1 hora y media de combustible levantando un poco antes en las rectas, haciendo el famoso lift and coast. Albon se quejaba de Leclerc, que lo frenaba, mencionando que era muy molesto, dando a entender que ya lo había encontrado en pista varias veces. Ricciardo, al final de la práctica, entraba a boxes por un problema en el monoplaza. El tiempo se acababa y la bandera a cuadros lo recibía, dando por terminadas las prácticas libres 2 del Gran Premio de Bélgica. El Gran Premio de Bélgica se ha iniciado con unas prácticas llenas de tensión y expectativas altas, especialmente para los equipos punteros como Red Bull y McLaren. En la práctica 1, Max Verstappen llegó con una determinación evidente. Después de 3 semanas sin alcanzar el podio, el neerlandés mostró su furia en la pista, sacándole medio segundo a toda la parrilla, dejando claro que está decidido a recuperar su dominio. Dominando el sector 2 con facilidad, Max dejó ver destellos del Verstappen que ha sido imparable en otros momentos de la temporada. Por otro lado, Lando Norris y Checo Pérez no se dejaron ver tanto, y los Mercedes, fieles a su estilo, se mantuvieron reservados, sin mostrar sus verdaderas cartas, aunque se sabe que traen mejoras. La práctica 2 resultó ser crucial para evaluar los ritmos de carrera. Aquí es donde Checo Pérez destacó, manteniendo tiempos más bajos que Verstappen en prácticamente todas las vueltas con gomas medias. Esto es una señal alentadora para Red Bull, mostrando que el coche está en una buena forma y que una buena clasificación de Checo podría asegurar al menos un podio. La consistencia de Pérez en los ritmos largos es vital, especialmente considerando que las condiciones en Spa pueden ser impredecibles y desafiantes. Sin embargo, la competencia no será fácil. McLaren con Oscar Piastri al volante también probó tandas largas, y los resultados de la telemetría indican que Piastri es apenas más rápido que Pérez. Esta mínima diferencia es significativa y subraya que McLaren está listo para desafiar a Red Bull. La clasificación será extremadamente interesante, con todos los ojos en Milton Keynes centrados en el piloto mexicano. Checo no puede permitirse errores y deberá estar a la altura para asegurar una buena posición en la parrilla. En resumen, el inicio del Gran Premio de Bélgica ha sido un indicio claro de que veremos una competencia feroz. Max Verstappen está decidido a recuperar su lugar en el podio y es la mejor pista para poder lograr una remontada épica, mientras que Checo Pérez debe aprovechar su buen ritmo en las prácticas para buscar generar una buena inercia y así asegurar una buena posición de salida.
McLaren por su parte demuestra que está en plena forma y listo para pelear. La clasificación de mañana será un momento decisivo y sin duda uno de los más emocionantes del fin de semana. Abróchense los cinturones que llega nuestra segunda sección de noticias. Ya es oficial, amigos. Red Bull tomó la decisión de cambiar el motor de combustión interna en el coche de Max Verstappen y superó el límite impuesto por la FIA, por lo que caerá 10 lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica. Tal y como se esperaba, el neerlandés superó este fin de semana el límite de cambios posibles dentro del reglamento impuesto por la FIA tras tener problemas con su unidad de potencia durante el Gran Premio de Canadá, lo que obligó al equipo a realizar un cambio más temprano en la temporada. La FIA estipula que los equipos pueden utilizar hasta 4 motores de combustión interna antes de recurrir en una penalización durante una temporada. El cambio realizado por Verstappen en su monoplaza supondrá la pérdida de 10 puestos en la parrilla de salida para el tricampeón mundial de la Fórmula 1, mientras que Yuki Tsunoda, que defiende a Racing Bulls, caerá al fondo de la parrilla. En su caso, las sanciones son diferentes porque el piloto japonés también ha cambiado otros componentes de su unidad de potencia. La pista de Spa-Francorchamps es conocida por tener más puntos de adelantamiento de lo habitual en el calendario, lo que facilita la decisión de los equipos de aprovechar para realizar cambios en las unidades de potencia y cumplir sanciones en este escenario. Cabe recordar que en las 2 últimas temporadas, Red Bull también tomó la decisión de cambiar la unidad de potencia de Verstappen en Bélgica. En 2023, el piloto salió desde la 6ª posición tras ser penalizado, mientras que en 2022 arrancó 13avo y en la vuelta 12 el neerlandés logró ponerse en cabeza. Verstappen ha ganado el Gran Premio de Bélgica en las últimas 3 ediciones y buscará sumar un 4º triunfo el domingo, aunque puede que este año enfrente un duro desafío por parte de sus rivales, especialmente de McLaren. De todos modos, el neerlandés ya mandó un aviso de su potencial en la primera práctica libre del viernes, donde fue el absoluto dominador y terminó con medio segundo de diferencia sobre su escolta Oscar Piastri. De todos modos, el neerlandés ya mandó un aviso de su potencial en la primera práctica libre del viernes. Por otra parte, en las últimas semanas, el mexicano Sergio Checo Pérez no ha entregado los mejores resultados para Red Bull en la Fórmula 1, por lo que ya se especula sobre qué sucederá con el tapatío, pues hay varios que sueñan con su asiento y el Gran Premio de Bélgica será su gran prueba. Han sido una seguidilla de errores los que han puesto en la mira de los jerarcas del equipo a Checo, pues incluso Christian Horner expresó su molestia el pasado fin de semana cuando Pérez Mendoza se estrelló en la clasificación del Gran Premio de Hungría, por lo que ahora advirtió que su futuro está en sus manos. El futuro de Checo está en sus manos. Debe tener un buen fin de semana porque necesitamos sus puntos para el campeonato de constructores y McLaren se ha recuperado mucho en las últimas carreras. Horner añadió que si Red Bull quiere retener el campeonato de constructores de la Fórmula 1, necesitan con urgencia que Sergio Pérez muestre su mejor versión para apoyar a Max Verstappen, quien por ahora se mantiene en la cabeza del Mundial de Pilotos. Necesitamos que vuelva al nivel que mostró en las primeras 4 o 5 competencias. Para las últimas 11 carreras necesitamos defender el título de constructores y por lo tanto necesitamos 2 pilotos capaces de sumar puntos, por lo que la experiencia es importante. No es algo nuevo. Esas mismas palabras las pronunció ya en Hungría, justo después de la clasificación en la que Pérez terminó accidentado en la Q1. No pudo continuar y salió muy atrás, aunque el domingo activó el modo remontada y pudo cruzar la línea de meta en séptimo. Esto fue, en palabras del jefe de equipo, la mejor actuación del piloto desde China, algo que quieren que se repita este fin de semana. Otra de las cosas que más le preocupa es, precisamente, el dinero que deben invertir en la reparación de los accidentes. No deja de ser una presión añadida, teniendo en cuenta que el límite presupuestario ya genera cierto estrés entre los equipos. Añaden presión. El equipo está trabajando increíblemente duro para traer nuevas piezas y cuando hay un accidente, se añade una presión extra, tanto en el desarrollo como en el límite presupuestario. Ha explicado Horner, el equipo ha hecho un trabajo para compensarlo. Y esta es una etapa importante para el campeonato. Las próximas 4 a 5 carreras serán cruciales. Difícil remontar. También Horner habló de la configuración del RB20 para Spa. Simplemente estamos usando componentes diferentes entre Max y Checo para el capó y lo que hay a su alrededor. El resto es igual. Pensamos en una configuración para estas pistas de alta velocidad, como Spa y Monza. Luego volveremos con la misma apariencia que antes en Zandvoort y Singapur. Cambiaremos según el circuito. Además, le dedicó algunas palabras al tricampeón del mundo. En primer lugar, la FP1 fue buena, y esto es positivo. Hay que recordar que en Hungría, Max tuvo un alto nivel de emociones, ya desde la primera vuelta, cuando fue expulsado en la curva 1. Es un tipo muy decidido, que se nutre de estas emociones, de esta pasión. Sin embargo, las cosas le habían salido mal,
y aquel intento de adelantamiento también le salió bien. Nuestra estrategia se centró en gran medida en adelantar, pero resultaron ser más difíciles de lo que se podría haber planeado. Luego, lamentablemente, los pilotos de la Fórmula 1 corren con un micrófono y todo se retransmite. Estas emociones lo conmueven cuando conduce y esto lo convierte en el conductor especial que es. Después de la carrera lo discutimos junto con su ingeniero, examinamos todo en privado. Siempre hay lecciones que aprender. En cuanto a la penalidad, no será fácil de recuperarse, porque los otros coches están más cerca y las carreras son más competitivas. Ya no hay los huecos que había el año pasado o hace un par de temporadas. Estratégicamente, decidimos cumplir las penas aquí porque en Zandvoort o en Monza habría sido mucho más difícil. El domingo deberá estar seco, pero será muy difícil recuperarse. Esto es todo por hoy, amigos. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. No les dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos les van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por su tiempo y buena carrera.